Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a África 7 días, el programa semanal de France 24 sobre los acontecimientos más destacados del continente africano. Mi nombre es Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Estados Unidos se prepara para iniciar el retiro de sus tropas de Níger, que hacían parte de una cooperación en la lucha contra el terrorismo en la región del Sahel. Mientras tanto, Rusia sigue fortaleciendo su influencia militar en el país desde el pasado golpe de Estado de 2023. ¿Qué impacto tiene esta medida? Lo analizamos en minutos. En Togo, los legisladores dieron su aprobación final a una polémica reforma constitucional que cambia el sistema presidencial del país a uno parlamentario. La oposición critica que la nueva normativa busca extender el mandato del presidente Faure Gnassingbé. Les explicamos cómo funciona. Y en esta emisión de África 7 días hablamos de los llamados Pieds Noirs, personas de origen francés que nacieron en países como Argelia durante el periodo colonial y que enfrentaron el rechazo de los argelinos durante el proceso de independencia, ya que representaban a esa Francia de la que querían desligarse. Hablamos con una mujer de ese origen que plasmó su historia en un libro presentado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Empezamos en Níger. Estados Unidos iniciará el proceso de retiro de sus tropas en este país, siguiendo los pasos de Francia después del golpe de Estado del año pasado, que avivó el rechazo contra la presencia de potencias extranjeras. La decisión se da después de masivas protestas exigiendo la salida de militares estadounidenses. Unos 1,000 efectivos habían estado presentes en territorio nigerino como parte de una operación antiterrorista en la región del Sahel. Sin embargo, esta se deterioró después de la toma del poder por parte de los militares, quienes desde entonces han recurrido a Rusia en busca de seguridad, en detrimento de las potencias occidentales, lo que ha hecho que la presencia de Moscú sea cada vez más fuerte. A principios de abril, instructores militares rusos llegaron a Níger para la instalación de un sistema antiaéreo que, según la televisión estatal nigerina, hace parte de un acuerdo de cooperación entre la junta militar y el presidente ruso Vladimir Putin. Para entender el impacto de esta decisión, saludamos a Alejandro Godoy, él es consultor geopolítico en asuntos internacionales. Alejandro, bienvenido a France 24. ¿Es este el fracaso de la lucha antiterrorista de Occidente en el Sahel? Bueno, muchas gracias, Andrés, por la invitación. Sí, realmente, como bien vimos desde el pasado sábado, Estados Unidos comenzará a planear la retirada de sus tropas desde lo que se dijo que informaron las fuentes estadounidenses. Hay que recordar que es una zona supremamente compleja donde encontramos grupos yihadistas, donde Estados Unidos ha luchado contra Al-Qaeda, que es uno de los que más le preocupa. Y hay que recordar también que en la zona del Sahel occidental hay escasez de alimentos y una gran corrupción. Cuando Anthony Blinken estuvo en la región en el año 2022 y prometió que iba a estar más pendiente de lo que sucedía en esta parte del mundo, realmente pues no asistió el año pasado, y con su visita a comienzos de este año en enero nos dimos cuenta también que empezaban a verse cada vez más frágiles las relaciones. Con las negociaciones que se dieron entre la Junta Militar Gobernante, donde se vio el papel liderado por Ali Lamin Sain, y el subsecretario de Estados Unidos, Kurt Campbell, que es donde se acuerda el viernes que va a salir Estados Unidos, lo que se ha dicho es que por debajo de cuerda realmente Ali lo que ha hecho es tener unos acuerdos secretos con Rusia, con China de igual forma, y que las inversiones que han hecho estas dos naciones en esta parte del planeta donde cada vez les importan más los recursos mineroenergéticos han hecho que Estados Unidos pierda totalmente campo sobre la región. Por ende, sí, lo podemos ver como una retirada fuerte. Además, por el otro lado, Estados Unidos ha invertido un dinero importante, tiene una base militar y una base aérea en la ciudad de Agadez, a unos 920 kilómetros de la capital Niamey, y se utilizaba para la vigilancia también tripulada. Y es una base cercana al costo de los 110 millones de dólares. Por ende, ese dinero no va a poder ser reinvertido ni tampoco utilizado. Alejandro, ¿por qué Níger es clave en la lucha contra el terrorismo? ¿Es su ubicación estratégica en este tipo de operaciones? Correcto. De un lado, pues vemos que cuando Estados Unidos quiere renovar ese acuerdo militar con Níger, lo hace porque busca que desde sus bases aéreas se tenga como el control de otros territorios. Recordemos, ahí tenemos Camerún, tenemos Mali, de igual manera que tenemos Costa de Marfil más cercano. Y en esta parte del Sahel,
que es bastante desértica y que además ayuda muchísimo por lo plana que es a que se dé la posibilidad de que se encuentren estos grupos terroristas en todo su auge y todo su esplendor. Lo que más ha preocupado a Estados Unidos es que se pueda dar un efecto contagio sobre otras naciones del continente y por ende así se sigue viendo como una derrota. Por eso mismo era la importancia estratégica en este caso particular y esa inversión tan grande que hizo durante bastante tiempo Estados Unidos. Alejandro, en materia de seguridad, ¿qué repercusiones tiene esta decisión para la región? Sí, lo que vemos es que ya en el año anterior, en el 2023, en el 2022, el grupo Wagner, recordemos, tenía una preponderancia especial sobre lo que era el territorio. Entonces ahora Rusia, China quedan jugando como de una forma mucho más estratégica. Recordar que lo que ha hecho Níger también es que le ha hecho caso al famoso discurso del sur global, que Occidente se ha olvidado de ellos y que de igual manera pronto también tendrán que salir las tropas de la Unión Europea porque precisamente se ven es como colonizadores y neoconquistadores y no como una relevancia específica para mantener una verdadera zona de paz. Hay que recordar también que tiene unas tasas de natalidad de las más altas del continente africano y esto hace también que tenga unas hambrunas bastante fuertes. Por eso las misiones de paz establecidas por Estados Unidos se buscaba para que fueran cada vez más reguladas. Desde entonces, Alejandro, ¿qué tanto terreno ha ganado Rusia, tanto en Níger como en el Sahel? Sí, es bastante. ¿Por qué? Porque no solamente militarmente lo ha aprovechado, sino también lo ha hecho desde lo que nosotros llamamos el poder blando. Esto es a través de mecanismos de cooperación entre estados como Níger y Rusia y algunas otras naciones cercanas, donde lo que establece son acuerdos de cooperación académica, no solamente también militar, y logra con esto establecer algunos recursos para llevárselos a su territorio. Y esto le ayuda muchísimo ahora con todo el tema de que se ha hablado por debajo de la mesa de la posibilidad de llevar soldados de estas naciones al conflicto con Ucrania. Alejandro, gracias por su análisis aquí en France 24. No, gracias a ustedes, un placer. Cambiamos de tema y vamos a Togo porque hay polémica por la aprobación de una reforma constitucional que transforma el actual sistema de gobierno presidencialista en uno parlamentario. La oposición critica que los cambios extenderían el mandato del actual presidente Faure Gnassingbe, quien ha estado en el poder desde 2005, después de suceder a su padre. Bajo la antigua constitución, el líder nigerino solo podía presentarse a un último periodo en 2025. Ahora, bajo el nuevo sistema, el parlamento controlado por su partido podría eventualmente elegirlo por 2 periodos más. El 29 de abril deben realizarse elecciones parlamentarias. Ramiro Cueva Barberena tiene la historia. Un cambio controversial a días de las elecciones togolesas. Con 87 votos a favor y ninguna abstención o postura negativa, la Asamblea Nacional del país aprobó el cambio constitucional, el cual afecta completamente la composición gubernamental en el país. A partir de esta modificación, Togo tendrá un gobierno parlamentario en vez de uno presidencialista, es decir, que las autoridades no serán elegidas por los votantes, sino por la Asamblea Nacional, convirtiendo al presidente en un puesto honorífico y trasladando los poderes gubernamentales al nuevo presidente del Consejo de Ministros, un cargo similar al del primer ministro. En tanto, el Parlamento constará con 10 nuevos miembros, alcanzando los 113, y los periodos presidenciales serán de 4 años, con posibilidad de una reelección, distinto al mandato único de 6 años. Para la oposición, la reforma es un intento del actual presidente Faure Gnassingbe, en el cargo de 2005, para perpetuarse en el poder. Con mayoría absoluta en el Parlamento, el mandatario tiene todo a su favor para retener el puesto en los comicios del próximo 29 de abril. Hemos asumido nuestras responsabilidades en lo que a nosotros respecta de interponer un recurso ante el Tribunal de Justicia de la CEDEAO para que se respete la ley. Para los diputados del partido gobernante UNIR, amplio dominador del hemiciclo, es un cambio positivo y necesario. Togo acaba de abrir una nueva página en su marcha hacia un país que sea una democracia aún más inclusiva y participativa. Democracia encore plus inclusive et participative.
Las modificaciones constitucionales se han vuelto un movimiento habitual en la región de África Occidental. Países como República Centroafricana, Ruanda, Costa de Marfil, Guinea y Congo hicieron cambios en los últimos años que permitieron la continuidad de sus mandatarios. Los Pieds Noirs son personas de origen francés que nacieron en países como Argelia durante el periodo colonial y que enfrentaron el rechazo de los argelinos durante la Guerra de Independencia, ya que representaban a esa Francia metropolitana de la que querían desligarse. Nuestra compañera Lea Jurel entrevistó a Ghislaine André Ibiza, una mujer Pieds Noirs que dejó su relato plasmado en su libro Pieds Noirs, los desplazados de la Guerra de Argelia, y que fue presentado durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá, ciudad donde ya ha vivido por medio siglo. Allí habló sobre la importancia de conocer este capítulo de la historia. Mis padres también eran Pieds Noirs, mi mamá de Marruecos, mi padre de Argel. Y mis abuelos paternos, los dos eran de Orán. Orán fue el epicentro de toda la guerra de Argelia. Entonces siempre tuvimos mucho contacto con toda la guerra de Argelia, al tiempo que vivíamos la de Marruecos. Lo que fue la guerra de Argelia, generalizando un poquito la guerra de todos los países de África del Norte, del Magreb, ¿sí? En épocas un poquito distintas, unos detrás de otros. Es algo que aquí no se conoce mucho y es algo que fue muy importante, no solamente para Francia, para Argelia, sino para todos los países, se puede decir, de Europa y casi del mundo entero, que tuvo enormes repercusiones a nivel geopolítico, se puede decir que del mundo entero, a la larga. Y así llegamos al final de este capítulo de África 7 días. Gracias por acompañarnos. Recuerde que si quiere repetir este u otro episodio de nuestro programa, lo puede hacer a través de nuestra página web www.france24.com.